Bueno, listo. Hoy vamos a hacer una reunión de una patología inhabitual que queremos conocer porque pues los datos van a que ya ha habido casos en Colombia. Entonces, nada, Miguel, gracias. Adelante. Bueno, en primer lugar, soy médico interno de la Universidad de Boyacá, curso mi internado número 2. Estoy rotando por segunda vez en el servicio de neurología del Hospital San Rafael de Tunja. Esta charla siguió específicamente estos 4 artículos, que son unas revisiones sistemáticas muy completas, acompañado de una guía de práctica clínica sobre la enfermedad de Lyme, que es sobre lo que vamos a estar hablando. Entonces, en primer lugar, tenemos que definir qué es la enfermedad de Lyme, que es una infección bacteriana zoonótica inflamatoria multisistémica, debido a que se produce por una espiroqueta que su ciclo de contagio está relacionado con la parte animal y pues es capaz de realizarme compromiso en múltiples sistemas. Entonces, el síndrome de Barwell en 1912 se consideró que era un síndrome en el cual la paciente comenzaba a tener radiculitis y compromiso una raíz nerviosa secundaria a la picadura. Fue la primera vez que se describió este tipo de casos y ya después, en 1950, Willy Wolfgorderi logró desarrollar y aislar la espiroqueta para identificarla. Entonces, ¿cómo sucede esto? Resulta que normalmente esta espiroqueta está presente en las pulgas, especialmente en el género Ioxedes, el cual pone un huevo y dentro de la pulga comienza a reproducirse la espiroqueta. Esta pulga realiza la picadura a algunos mamíferos como pueden ser los venados de cola blanca o también algunos roedores como pueden ser las ratas. Y estos dos funcionan como reservorios, los cuales cuando esta pulga logra picar o realizar sí, una inoculación sobre el ser humano, es que se produce el contagio. Entonces, las tres especies que me van a desarrollar esta enfermedad son Borrelia burkholderi, garini y la Afzelii, que van a ser los 3 tipos que me producen este tipo de enfermedad. Y aquí podemos ver una imagen en la parte derecha de la especie de la pulga Ioxedes, que va a ser la pulga que me va a generar la inoculación del espiroqueta. Entonces, cuando nos referimos a neuroborreliosis, hay que identificar que el 8 al 15% de las manifestaciones de la enfermedad de Lyme pueden llegar a tener alteraciones neurológicas. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales manifestaciones? Cuando hablamos de neuroborreliosis nos referimos a 3 cuadros específicos, una meningitis, una neuritis craneal y una radiculoneuritis. Esto ya voy a explicar muy bien en la fisiopatología cuál es su tropismo y cuál es su patogénesis para que se presenten este tipo de alteraciones. Entonces, en primer lugar vamos a hablar algo de epidemiología para identificar por qué y dónde se produce. Resulta que en Estados Unidos la incidencia es de 200.000 casos por año, con una prevalencia de 9.2 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que sucede? Esta pulga de la que yo les hablaba, el Dioxedes, está comúnmente en los animales mamíferos que están en constante cambio climático. Las regiones con cambios climáticos, los que tienen estaciones, va a ser donde principalmente se va a encontrar este tipo de enfermedad, con una mayor incidencia en verano. Esta pulga se encuentra principalmente afectando los animales, los venados de cola blanca, que se encuentran en la parte norte y sur el norte de Estados Unidos y sureste de Canadá, y en la parte europea, por lo que tenemos 2 cepas, una europea y una americana. Este es un cuadro que nos brinda la guía de práctica clínica de la enfermedad de Lyme, donde nos demuestra que la mayor incidencia de casos confirmados en Estados Unidos de 2001 a 2017 se encuentran entre junio y julio, siendo el verano la mayor pico de presentación de esta enfermedad. Sobre la epidemiología colombiana encontramos 2 artículos. El primero es primer caso comprobado de enfermedad de Lyme en Colombia, que sucedió en el año 2000, el cual fue una paciente que estuvo vacacionando por Estados Unidos y cuando volvió a Colombia llegó a presentar este tipo de enfermedad y se confirmó con un Western blot. ¿Qué pasa? Esta paciente se encontraba en la región de Córdoba y exactamente 9 años después se encuentra que se publicó un artículo sobre la prevalencia de la borreliosis en enfermedad de Lyme en la población rural expuesta colombiana.
donde lo que ellos hicieron fueron unas características demográficas de la población. Ellos tomaron en total de 200 pacientes, donde se dieron cuenta que relacionaron de que los pacientes que presentaron la enfermedad de Lyme, el 62% de los hombres, o sea, una proporción bastante elevada, eran carniceros seguidos por alcantarillado y agricultores. ¿Esto qué nos quiere decir? Que como conocemos que el método de transmisión es la inoculación por medio de la picadura de la pulga, estos tres tipos de ocupaciones nos dan un dato relevante, porque un carnicero puede estar en contacto con los animales o la pulga en la región rural. El alcantarillado con la rata, que también es un reservorio, y el agricultor nuevamente con los mamíferos que se pueden ver infectados, teniendo unos síntomas relacionados en primer lugar con cefalea, que nos vamos a dar cuenta por qué va a ser. La cefalea puede tener dos causas, pero ya vamos a hablar muy bien en la estratificación clínica de la enfermedad para no trascender en ese tema acá. Pero vamos a identificar por qué sucede esto. Resulta que normalmente, como se inocula, como les comentaba, la pulga pica y genera una lesión a nivel dérmica y esta se infiltra a nivel subcutáneo. ¿Qué es lo que pasa? Esta espiroqueta hacia la región periférica de los vasos donde se encuentra irrigando los nervios, hay algo que se llama la microglía. Es una pequeña barrera inmunológica que me limita las infecciones y el paso de respuestas inflamatorias hacia la parte neuronal. ¿Qué es lo que pasa? La opsonización incompleta es el proceso en el cual la célula es capaz de realizar una endocitosis para apenas se encuentre en el citoplasma, por medio de cuales esta segrega algunas enzimas proteolíticas para buscar la forma de degradación bacteriana. Cuando dice opsonización incompleta es que las enzimas o la desintegración bacteriana en la parte interna del citoplasma de la célula no es completa, lo que hace que queden algunos pequeños fragmentos de espiroqueta. No queda como tal el microorganismo completo en su máxima capacidad virulenta, sino que hace es que queda un pequeño fragmento. Esto lo que hace es que al quedar cerca de la región vascular y periférico a los vasos donde me irrigan específicamente algunos nervios, hace que se genere una respuesta inflamatoria exacerbada. Asimismo, esa respuesta inflamatoria medida por la microglía, toda la parte del sistema nervioso periférico, va a hacer que me genere una respuesta inflamatoria lesional del nervio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos vasos también que pueden estar hacia la parte superior del cerebro me pueden generar un daño a la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Los restos de estas pequeñas bacterias pueden quedar hacia la periférica de la barrera hematoencefálica y las uniones de adherencia, que son las encargadas de realizarme la unión entre las células epiteliales que me cruzan la barrera hematoencefálica, se pueden ver alteradas, lo que permite que estos restos de espiroqueta crucen la barrera hematoencefálica y me comiencen los oligodendrocitos y los astrocitos, como macrófagos del sistema nervioso central, me comiencen a presentar una respuesta inflamatoria para tratar de aislarme, en primer lugar, el contacto tanto de la espiroqueta con el parénquima cerebral, lo que me genera una respuesta inflamatoria exacerbada. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que a nivel del sistema nervioso central hay una proteína que se expresa, el CXCL13, que también se encuentra en algunas enfermedades de la deficiencia en N-metilfosfato, que una vez encontramos una infiltración, ya sea a nivel intraoral de la médula o del sistema nervioso central, lo que hace es que me controla la secreción o la respuesta inflamatoria de las células dendríticas, monocitos y linfocitos TCD4. Significa que esta proteína tiene una relevancia clínica porque es la que me controla la respuesta inflamatoria a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Una vez ya se encuentra en contacto estrecho, esa respuesta inflamatoria me genera una meningitis aséptica, una meningitis linfocítica, en la cual encontramos pues, que las células no están mayores a 150, pero se encuentra una hiperproteína raquia. Posterior a ello, como ya me compromete la meninge, cursa con una meningoencefalitis. Y por último, como se presenta de dos formas, tanto por la meningoencefalitis y también el compromiso medular, encontramos que se presenta una encefalomielitis, que es la forma más grave de la enfermedad.
También esta respuesta inflamatoria no solo me influye en eso, sino no solo me influye en la inflamación del sistema nervioso central y periférico. Lo que hace también es que las infiltraciones de esos pequeños restos de espiroquetas por la absorización incompleta me pueden generar una respuesta vasculítica. Una respuesta vasculítica al reducir el flujo sanguíneo, ya que me puede generar una neuropatía axonal multifocal, que tiene de mayor predominio miotoma que dermatoma. O sea, tiene un mayor compromiso motor que sensitivo. Para entender e identificar cuándo vamos a buscar neuroborreliosis, tenemos que entender de forma muy superficial qué es lo que sucede con la enfermedad de Lyme para saber en qué momento podemos buscar y en qué momento podemos tomar ciertos laboratorios. En el estadio 1 es cuando la pulga llega, pica al paciente y se genera el eritema migrans, que es uno de los síntomas más comunes, que es este eritema que nace aquí en la parte posterior del brazo, que es un eritema hiperpigmentado, eritematoso en la región central, con un aro hipopigmentado que continúa de un aro hiperpigmentado. Cuando hablo de hiperpigmentado, hablo de eritematoso. Normalmente este es el principal síntoma y se presenta como con una sintomatología infecciosa muy común. Puede llegar a presentar fiebre, artralgia, cefalea y malestar general, acompañado del eritema migrans. Normalmente esto dura 1 a 30 días y tiende a resolver. ¿Qué pasa cuando no resuelve? Pasa al estadio 2. Ya la enfermedad pasa de ser localizada, la respuesta inflamatoria, y pasa a ser diseminada. Esto ocurre en 1 a 3 meses. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, vamos a poner el ejemplo de esta picadura. Se encuentra en la región posterior del brazo, ahí se con el brazo derecho. Significa que esto tiene una como preferencia por las raíces nerviosas, lo que hace que me genere un neurotropismo. Significa que por la raíz nerviosa S5, que es la parte que me fija la parte posterior del brazo, se va a diseminar y a generar la lesión inflamatoria a nivel de toda la raíz, hasta que principalmente me pueda llegar a afectar la médula espinal. ¿Qué significa? Que de acuerdo al lugar que me infecte el eritema migrans, ese dermatoma y miotoma es el que se va a ver afectado. Y así es que inicia la diseminación. Y en el estadio 3, ¿qué es lo que sucede? Ya se comprometió la médula, los nervios, puede haber una plexopatía y también la parte encefálica, que después de que estuvo la respuesta inflamatoria tan exacerbada medida por el CXCL13, hace que mayor a 3 meses el paciente ya me quede con las secuelas neurológicas, con acrodermatitis secundaria al lugar de infección por la picadura, un deterioro cognitivo por una meningoencefalitis no tratada y una polirradiculopatía por la respuesta inflamatoria que quedó comprometiendo el nervio periférico. Entonces vamos ahora a caracterizar de una forma más profunda las manifestaciones del sistema nervioso que tienen la neuroborreliosis. Entonces, en primer lugar, la parte encefálica tiene también como una cronología. Primero se presenta una meningitis linfocitaria, cefalea común y cefalea inespecífica holocraniana, acompañado de fiebre y alteración del estado de conciencia. Puede iniciar de una forma muy sencilla después del día 30, hasta que después el paciente, cuando ya pasa de tener un compromiso netamente meningo a tener una meningoencefalitis, ¿qué es lo que cambia acá? Continúa teniendo las mismas tres, pero aquí ya comienza a tener alteraciones de las funciones mentales superiores. La memoria y la cognición van a ser los dos dominios cognitivos que se encuentran mayormente comprometidos. Después de eso, pues como se está afectando tanto la parte encefálica y como la parte medular, resulta que hay un momento donde se unen las dos. O sea, está afectado el cerebro y está afectado la parte de la médula, que es la encefalomielitis, que es la presentación más fuerte de la enfermedad a nivel neurológico, que me genera una paraparesia espástica, ataxia y dermatoma y miotomas comprometidos. O sea, ¿a dónde voy? La paraparesia espástica y la ataxia puede ser generalizada, pero no tiene la misma intensidad que el compromiso me puede generar un miotoma de la raíz nerviosa. Entonces aquí encontramos que las lesiones inflamatorias se pueden llegar a presentar en cualquier parte de la sustancia blanca, tanto a nivel subcortical como a nivel en la parte posterior del cuerpo calloso, a nivel periventricular y en la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque ahí es donde están mayormente afectados los oligodendrocitos y los astrocitos. Ahí los vamos a encontrar. Entonces ahí se va a generar la respuesta inflamatoria y ahí se va a generar la lesión. Ahora,
Una presentación no muy común, pero presente de la enfermedad de Lyme es la uveitis, ojo rojo, un ojo rojo común y corriente que, si no se vigila a tiempo, puede terminar generando una reacción inflamatoria por los nervios, los músculos oculares, generando una miositis orbitaria. Recordemos que esta espiroqueta tiene un predominio neurotrópico. Y posteriormente a eso, pues va avanzando y me puede llegar a generar una neuroretinitis, como una neuritis óptica retrovulvar, que después por el compromiso multisistémico y la inflamación de los vasos me puede generar una neuropatía óptica isquémica. Pues, es otra manifestación clínica que me puede llegar a presentar de forma neurológica la enfermedad de Lyme. La segunda manifestación más común es la neuritis craneal. Toda la literatura refiere lo mismo. El nervio facial está comprometido en el 75% de los casos. ¿Cómo es la parálisis facial? Es una parálisis facial periférica. Significa que está comprometida toda la musculatura de la hemicara. Posterior a ello, como les comenté, la conjuntivitis, la uveitis, el reposo rojo puede ser una afección común. Y los nervios oculomotores se pueden estar viendo afectados generándome parálisis de alguna. También tenemos que el nervio trigémino puede generar su alteración en su territorio sensitivo de la cara, donde me va a generar una neuralgia. Y por último, muy poco común pero presente, es el nervio vestibulococlear. El paciente comienza a presentar con cantidad de mareos y vértigo. Ahora, la famosa que se escribió desde 1920, la poliradiculitis de Warner. ¿Qué es lo que sucede aquí? Está el eritema migrans, que aquí lo identificamos en un dermatoma aproximadamente T1, donde evidenciamos un eritema migrans, como les expliqué muy bien sobre la parte eritematosa central, periférica y poco eritematosa, y en la parte externa de una forma más eritematosa. ¿Qué es lo que sucede? Me afecta específicamente la raíz. Significa que me va a tomar toda esta raíz de T1 y me la va a estar viendo afectada. Acompañado de eso, ¿qué va a pasar? Los músculos o los miotomas dados por esta raíz también se van a ver afectados. ¿Qué sucede? Es muy frecuente que sucedan picaduras a nivel del brazo, a nivel de la pierna, lo que hace que si la respuesta inflamatoria no es modulada, me puede llegar a generar plexopatías, compromiso totalmente del plexo lumbar, del plexo lumbosacro, del plexo braquial, lo que me puede generar disminución en la componente muscular, o sea, fuerza, de mayor predominio que la parte sensitiva. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, en primer lugar, tenemos que establecer que el paciente tuvo un estadio 1, un estadio inicial de la enfermedad de Lyme. Es lo más importante. Toda la literatura realmente diagnosticó o hizo la sospecha diagnóstica de acuerdo a la presencia del eritema migrans y la clínica de la neuroborreliosis. Ahora, hay que clasificar en qué estadio de la enfermedad está, porque si tiene el eritema activo, no es muy probable que tenga neuroborreliosis, pero la puede desarrollar. Cuando cede el eritema, es que va a iniciar a desarrollar la neuroborreliosis. Entonces, importante saber en qué estadio está. Ahora, hay tres formas de laboratorio de que podemos diagnosticar la neuroborreliosis. La literatura refiere a la forma más sensible es hacer un Western blot con anticuerpos IgM, de acuerdo a unas cadenas, que me dice, esos anticuerpos, si son IgM 2 de 3 bandas, son positivas, y en IgG 5 de 10 bandas son positivas, confirmamos un diagnóstico de enfermedad de Lyme, porque tiene una sensibilidad del 91%. Pero, ¿qué sucede? No en todo lugar está disponible esto. Entonces, ¿cuáles van a ser las opciones que nosotros tenemos? Pedir un ELISA o un Western blot específico para la enfermedad de Lyme. ¿Qué sucede? Esto no se pide en todo el estadio de la enfermedad. En el estadio 1, si usted tiene el eritema migrans muy marcado, usted pida inmediatamente, no le va a salir nada positivo. ¿Por qué? Resulta que durante este primer mes, los anticuerpos, la producción de anticuerpos no va a ser la suficiente como para que se alcance a detectar. Significa que en este estadio 1 puede arrojarte cualquier prueba negativa porque aún no está la producción suficiente. Siempre es en el estadio 2 que podemos iniciar a presentar ello. Pero aquí en Colombia, al no contar con los anticuerpos de Western blot específicos, como estos dos que les acabo de mencionar,
tenemos que realizar es una ELISA, un Western blot, para confirmar el diagnóstico siempre y cuando exista una sospecha clínica. Ahora, está el péptido C6, que es un péptido relacionado con el CXCL13, que fue el que les hablé en la fisiopatología, que es el encargado de modular la respuesta inflamatoria a nivel del sistema nervioso central con los astrocitos y los oligodendrocitos. Este se identificó en líquido cefalorraquídeo y en suera. Es muy sensible, pero pues hasta ahora se encuentran estudios donde están revisando que realmente se pueda solicitar y que esté disponible. La PCR y el cultivo para borrelia no han demostrado tener relevancia para tomar e identificar muy bien la espiroqueta. Ahora, una de las ayudas que sí tenemos nosotros es realizar una punción lumbar para su análisis del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en primer lugar, como es una meningitis linfocitaria, ¿qué es lo que se produce? Y los monocitos son los que principalmente se van a ver ahí involucrados en su respuesta inflamatoria. Una pleocitosis de 4 a 150 células con una hiperproteinorraquia, glucosa debe estar normal, bandas oligoclonales. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad inflamatoria. Significa que se está degradando todas las bandas de las vainas de mielina que se están generando en el sistema nervioso. Por ende, esos restos los vamos a identificar en la punción lumbar. Pedir estos anticuerpos para IgG, IgM, para borrelia y la prueba cruzada con BRL o RPR, o sea, una no treponémica. ¿Por qué? Treponema pallidum y Borrelia burgdorferi son espiroquetas. Significa que la prueba cruzada te puede dar positiva. ¿Qué significa eso? Solicitamos una punción lumbar y tenemos todos los hallazgos anteriormente mencionados. Ahora decimos, bueno, le pedimos una BDRL y salió reactiva. Pero cuando hacemos el diagnóstico inverso de treponema, de sífilis, nos damos cuenta que está negativo. Eso significa que la prueba cruzada pudo haberme dado positivo, pero tienes una enfermedad Lyme. ¿Por qué? Sí, la similancia microbiológica de estas dos especies. Y la PCR y el cultivo en el SR tampoco han demostrado que se logre identificar. ¿Qué es lo que se han dicho? Que se puede identificar por medio de una biopsia, usted puede por medio de inmunofluorescencia identificar la espiroqueta, pero pues ya son métodos un poco más invasivos porque tomar una biopsia de nervio, tomar una biopsia de nervio para simplemente identificar la espiroqueta, pues no es que sea algo muy lógico. Y tenemos un diagnóstico imagenológico. Entonces, como bien les dije, es una enfermedad multiinflamatoria. Es sistémica multiinflamatoria. ¿Qué significa? Que vamos a encontrar que a nivel de la sustancia blanca vamos a encontrar lugares de inflamación. Aquí encontramos este caso que es una inflamación hacia la parte interna del cuerpo calloso. Aquí lesiones a nivel periventricular, inflamación directamente de los nervios con una neuroretinitis o una neuropatía óptica diseminada. Aquí vemos la figura alemana que vimos anteriormente. Compromiso de la miositis orbitaria. Ahora, aquí vamos a tener que encontramos con parálisis o aumento de la intensidad de la resonancia en la secuencia T2, perdón, del nervio facial. Entonces encontramos que se puede dar alterada de esa forma. Hay un pequeño reporte de caso que me dice la neuroborreliosis me puede generar vasculitis de gran vaso. Encontramos que en el segmento C5 de la arteria carótida interna, aquí en esta angioresonancia identificamos que hay un pequeño estrechamiento de la arteria carótida interna izquierda. Ahora, resulta que la enfermedad de Lyme no solo puede causar las tres manifestaciones neurológicas que les mencioné, sino también por de acuerdo al evento vasculítico sostenido puede generar eventos cerebrovasculares. Entonces, aquí a donde quiero irme específicamente, al análisis del líquido cefalorraquídeo. Significa que en ese estudio realizaron un estudio de 18 casos, dentro de los cuales el líquido cefalorraquídeo, el 90% de ellos tuvieron una meningitis linfocitaria con proteínas elevadas. Significa que el diagnóstico, la punción lumbar nos puede dar un gran dato diagnóstico. Ellos sí tuvieron la capacidad de hacer serología en Western blot en sangre y en líquido cefalorraquídeo para comparar, diciendo que en líquido cefalorraquídeo es un mayor porcentaje. Aquí pues no es disponible realizar esto. Y aquí nos damos cuenta de los lugares donde se vio comprometido.
Entonces aquí vemos una pequeña zona, una lesión a nivel de la parte inferior del cuerpo lenticular, en la parte de ganglio basal y una parte pequeña del brazo posterior de la cápsula interna. Ahí vemos las lesiones inflamatorias. Aquí también vemos una lesión inflamatoria a nivel de la basilar. ¿Qué significa? Que parte de estas lesiones se pudieron presentar por la vasculitis y la disminución de calibre de la basilar. Y aquí ya en una secuencia donde podemos ver las pequeñas microhemorragias que se pudieron causar a nivel medular. Ahora, las guías dicen, bueno, en estos casos, no hay soportes aparte que usted diga, tiene que ingresar al paciente con corticoides, no, nada de eso. Simplemente dice, aquí lo que usted tiene que hacer es realizar una antibiótico terapia. Dice, ¿cuáles? ¿Cuáles son los antibióticos principalmente que se pueden dar? Entonces, dice, la doxiciclina, la cefuroxima, ¿no? Como alternativa a citromicina. ¿A qué dosis? 10 miligramos kilogramo, doxiciclina 4.4 miligramos kilogramo. Eso dice general. Si es oral y si es endovenoso, ceftriaxona o penicilina G. Pero ¿qué sucede? Ellos también nos dan un cuadro y nos dicen, de acuerdo a la manifestación clínica que tuvo el paciente, vamos a dar un antibiótico por tanto tiempo. Entonces, nos vamos a enfocar específicamente en la meningitis y la radiculopatía. Quiere mantener a su paciente con vía oral, endovenoso. Su vía oral, doxiciclina, a 4.4 miligramos día, lo va a mantener de 14 a 21 días. O ceftriaxona endovenoso de 14 a 21 días. Si usted tiene una parálisis de algún nervio craneal, doxiciclina. Y ya nos damos cuenta que la gran mayoría de antibiótico terapia que se va a tener presente siempre está relacionado con la doxiciclina, dosis de 4,4 miligramos kilogramo. Significa que en estos casos iniciar el manejo de la antibiótico terapia. Ahora, hay un punto que se discute que es sobre la parálisis, el manejo de la parálisis facial periférica. Las guías dicen, si usted tiene un paciente que tiene serología negativa, pero tiene la enfermedad, significa que usted puede darle corticoide. Pero que si usted tiene un paciente que tiene la serología positiva, no le dé corticoide. Pero es que hay un problema, que puede presentarse un paciente con una parálisis facial inicial que aún no ha desarrollado la capacidad total de anticuerpos. Significa que a pesar de que tenga eso, doy corticoide o no. Entonces ahí aún está la duda. Las guías dicen solo de en ese caso, pero pues la identificación de anticuerpos no va a ser muy sensible y muy específica, entonces no se sabe. Sin embargo, esto ellos lo dejan de acuerdo al criterio y a la experiencia clínica de cada uno. Y ya, profe. Ok, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, personalmente yo nunca he visto una neuroborreliosis, de tal manera que la primera pregunta para la doctora Adriana, ¿a usted sí le ha tocado? No, que yo tenga un caso que haya visto confirmado, no, señor. Buen día. Hola, buenos días. La siguiente pregunta es, pues estaba mirando los casos de los que hay comunicados en Colombia y pues hombre, no pasan de 3. 2 de ellos se cogen a raíz del eritema migratorio y la sospecha de él hace pedir el anticuerpo. Entonces también, pues la conclusión es que definitivamente la sospecha clínica es la que nos hace pedir esas pruebas. El otro caso de esos 3 es a través de una uveitis y solo en algunos se logra demostrar, pues, hombre, que la persona viene de una zona donde puede haber garrapatas, climas más bien calientes, ¿verdad? Y, y 2 de ellos no recordaban que hubieran tenido alguna picadura por alguno de estas garrapatas. Entonces queda uno también con esa sensación de moralejas que le queda a uno es, por ejemplo, lo de las parálisis de Bell. Ojo, no quiere decir que todas las parálisis de Bell sean por borrelia, ¿sí? O sea, lo que le recomiendan a uno es más,
pues pregunte de dónde viene, vuelvo y le digo, pero también no solo es de dónde viene, porque también pues ahora con esta movilidad, los aviones, pues usted puede estar en tierra caliente y llegar y venir a tierra fría, que sea su lugar de residencia. Pues más bien hay que preguntar por esos temas de movilidad y pues si hay síntomas migratorios o síntomas articulares precediendo el desarrollo de una parálisis facial, sospecharla. Eso sí nos dice que en niños las parálisis de Bell son inhabituales. Y cuando usted tenga una parálisis de Bell en un niño, es muy buena práctica pedirle la IgG para borrelia. Recordar que la IgG y la IgM para borrelia están en el plan de beneficios en salud. O sea, los podemos pedir con las cosas, con las observaciones de la técnica que nos indicó Miguel. Pero bueno, más allá de esto también, pues este es una cosa, el tema de las espiroquetas es, pues cuando va esto de la mano cuando lo revisamos junto con Neurolúes, pues queda muchas veces, ¿no? Que lo necesario es construir una historia a lo largo de meses, de años, para asimilarlo, o muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos ictus en un paciente en una edad mayor y todas las pruebas serológicas nos resultan positivas. Queda uno pues gracias a que tiene las pruebas, los marcadores biológicos, pues hace los diagnósticos. En caso contrario, pues poco probable que lo hiciéramos. Yo no sé, pero por ejemplo, estos cuadros de meningoencefalitis, de alteraciones cognitivas progresivas, no solo en adultos mayores, sino en personas jóvenes, pues también lo dejan a uno sobre la mesa de que quizás debiéramos ser más activos en pedir borrelia para esos casos. No sé la doctora Adriana qué más quiera opinar. Digamos que es un tema que en realidad no es muy tocado, muy pensado ni muy buscado y en realidad no sabemos si pudiera ser más prevalente o tal vez no. El diagnóstico no es muy difícil. Creo que recuerdo un caso de una paciente con ese tipo de eritema, un viaje a La Guajira, un viaje a Cundinamarca y varios meses de sintomatología con dolor. Le dolían las manos y los pies, sentía que le ardían las plantas de los pies, era como su mayor manifestación. Pero se trató como un Lyme, pero los anticuerpos para borrelia salieron negativos. Entonces ahí es cuando uno queda pensando, si pudiera, si no, digamos que no sé, la única opción de hacerlo era enviar una muestra fuera del país que no, pues que no es fácil conseguir en una, digamos, en una aseguradora y ni siquiera la paciente cuando pensaba pagarla. Entonces a veces se queda como unos diagnósticos que pudiera hacer o no, y no se confirman o definitivamente no era, ¿no? Porque no es la única causa de este tipo de eritemas y sintomatología. Entonces, digamos que no sé, falta mucho por conocer y si supiéramos o tuviéramos como un poquito más de certeza de su distribución acá en el país, de pronto seríamos más juiciosos en solicitar este tipo de pruebas e incluso en buscar traer pruebas de un mejor rendimiento. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias como siempre a Miguel por su presentación y a la doctora Adriana por su participación. No siendo más, pues dejamos aquí por hoy. Feliz día. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias, profe.